¿Quién no recuerda al mítico Wesley Snipes, el actor que se convirtió en una leyenda del cine de acción en los 90? De ser un ícono en Hollywood a prácticamente desaparecer de la escena, su historia está llena de momentos épicos y otros un poco turbios. Pero lo que nadie esperaba era su regreso a lo grande en una movida que dejó a todos con el culo lleno de preguntas. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y para una de mis películas favoritas, White Man Can't Jump. Peliculón con Wesley Snipes y Woody Harrelson. Listo, ahora sí, ya podemos empezar. Me saqué del pecho esto, empezamos con esta historia de Wesley Snipes que es muy interesante, ¿eh? Wesley Trent Snipes nació el 31 de julio del 62 en Orlando, Florida, aunque pasó gran parte de su infancia en el Bronx, o sea, en Nueva York. Desde joven, el tipo mostró una inclinación hacia las artes, especialmente el teatro y la danza. La danza, no lo tenías, ¿eh? No lo tenías. Su madre, una asistente de enseñanza, y su padre, un ingeniero aeronáutico, siempre apoyaron sus intereses artísticos. El tipo asistió a la High School of Performing Arts en Nueva York, una institución conocida por su riguroso programa y su capacidad para producir talentos de alto calibre. O sea, básicamente eran una fábrica de artistas. Después de graduarse, Snipes continuó su educación en el teatro en la Universidad Estatal de Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades y empezó a labrar su camino en el mundo del espectáculo. Su gran oportunidad llegó cuando fue descubierto por un agente mientras participaba en una competición de actuación en Los Ángeles. Este descubrimiento lo llevó a su primer papel importante en la película Wildcats del año 86, una comedia deportiva protagonizada por Goldie Hawn. A pesar de que Wildcats no fue un gran éxito de taquilla, la actuación de Snipes llamó la atención de críticos y cineastas. Sin embargo, fue su papel en Major League del año 89, una comedia sobre un equipo de béisbol, lo que puso verdaderamente en el mapa a este muchacho. Y acá empezamos a ver una cosa que se va a repetir a lo largo de su carrera, que es películas con deportes, por alguna razón. Pero el papel que realmente lo catapultó a la fama fue el de Nino Brown en New Jack City del 91, una película que exploraba el mundo del tráfico en Nueva York. La interpretación de Snipes como el despiadado narcotraficante fue aclamada por la crítica y el público, consolidándolo como una de las estrellas emergentes de la época. Su habilidad para las escenas de acción y su carisma natural lo hicieron un candidato ideal para el cine de acción de los 90. Wesley no solo tenía el físico y las habilidades marciales, sino también una presencia en pantalla que lo diferenciaba de sus contemporáneos. El tipo tenía algo, esa cosa que no se puede enseñar. Esta combinación única de talento y carisma lo llevó a protagonizar películas como Pasajero 57 en el 92, donde interpretó a un agente de seguridad aéreo que tiene que detener a un grupo de terroristas en pleno vuelo. La frase "Always bet on black", o sea, siempre apueste al negro, de esta película se convirtió en un sello distintivo en su carrera. En los 90 el tipo era ya básicamente una estrella en Hollywood y también era éxito asegurado en el cine de acción. Una de las películas más destacadas es Demolition Man del año 1993, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone. En esta película, Snipes interpreta a Simon Phoenix, un criminal despiadado, congelado criogénicamente en el año 96 y descongelado en un futuro distópico. Dato curioso, futuro distópico que básicamente es ahora, y no estamos en un mundo tan distópico o tan parecido a ese. Su interpretación de Phoenix fue tan carismática como aterradora. El tipo mostró una capacidad para interpretar villanos memorables, pero que en este caso también tenía como un toque de humor. La química entre Snipes y Stallone fue un factor clave para el éxito de la película, la cual combinaba acción futurista con una crítica social bastante satírica, digamos. Demolition Man no solo consolidó a Snipes como una estrella del cine de acción, sino que también demostró su versatilidad al interpretar personajes complejos y multifacéticos. Sin embargo, fue su papel en Blade del año 98 el que realmente definió su carrera y dejó una huella indeleble en la cultura pop. En Blade, Snipes interpretó a un cazador de vampiros, mitad humano, mitad vampiro, que protege a la humanidad de las amenazas sobrenaturales. La película, dirigida por Stephen Norrington y basada en el personaje obviamente de los cómics de Marvel creado por Marv Wolfman y Gene
Cullen fue un éxito rotundo tanto en taquilla como entre la crítica. Snipes no solo protagonizó la película, sino que también participó en la coreografía de las escenas de lucha, aprovechando, claro, como dijimos antes, sus habilidades en artes marciales. Blade fue pionera en varios aspectos. Fue una de las primeras películas de superhéroes en tener un tono oscuro y adulto, sentando las bases para futuras franquicias como por ejemplo X-Men y Spider-Man. La interpretación de Snipes como el cazador de vampiros fue intensa y carismática y le daba al personaje una presencia imponente en la pantalla. Su icónica frase "Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill", que básicamente se traduce como "algunos hijos de perra siempre están intentando patinar sobre hielo hacia arriba", digamos, no en una colina, hacia arriba, se convirtió en un momento memorable del cine de acción. Además, la película destacó por su innovadora combinación de efectos especiales y secuencias de acción, como quien diría, estilizadas, elementos que influyen en películas obviamente que vinieron a futuro de superhéroes. El éxito de Blade llevó a la creación, claro que sí, de 2 secuelas: Blade 2 en el año 2002, dirigida por Guillermo del Toro, y Blade Trinity en el año 2004. Obviamente las secuelas no tuvieron el éxito de la original, pero continuaron consolidando a Snipes como una figura central en el género no solo de acción, sino también de superhéroes. Su papel en Blade no solo revitalizó su carrera, sino que también lo ayudó a establecer un nuevo estándar para las películas de cómics, demostrando que podían ser otra cosa, podían ser oscuras, complejas y atractivas para un público adulto. No había que estar siempre apuntando a los niños. Y hasta acá todo muy lindo. Wesley Snipes, el rey de Hollywood, o uno de los reyes. Bueno, ponete cómodo que ahora entramos en lo complicado. No todo fue color de rosas para Wesley Snipes en los años 90 y en los 2000. A mediados de los 2000 justamente se vio envuelto en serios problemas legales que sacudieron su carrera y su vida personal. En el 2006, Snipes fue acusado de evasión de impuestos por no pagar más de $12 millones en impuestos federales entre el 99 y el 2001. Las autoridades alegaron que Snipes, junto con sus asesores financieros, utilizaron tácticas fraudulentas y esquemas de protesta fiscal para evitar sus obligaciones justamente fiscales. En resumidas cuentas, que intentaron hacer una serie de trucos en estos 3 años más o menos para tratar de evitar pagar en algunos ingresos lo que debían pagar de impuestos, ¿no? Dato de color, esto es algo muy común en las altas esferas, como por ejemplo lavar dinero a través de arte porque no se pagan impuestos, o recibir pagos de otras cosas en forma de arte. Te vendo este cuadrito horrible por $5 millones para evitar algunos impuestos. Trucos. El juicio de Snipes fue altamente mediático, atrayendo la atención de la prensa y del público. En el 2008 fue condenado a 3 años de prisión por 3 cargos de no presentar declaraciones de impuestos federales. Durante el juicio, Snipes afirmó que había sido mal asesorado y que no había actuado de manera intencional. Básicamente, culpó a la gente que trabajaba con él. A pesar de estos argumentos y de los testimonios a su favor, el tribunal consideró que sus acciones eran realmente graves y merecían una condena ejemplar. ¿Qué significa condena ejemplar? Bueno, hacer de él un ejemplo y darle una condena muy fuerte para que otros no tengan ganas de hacer lo mismo. Snipes entonces ingresó en la prisión federal de McKean en Pensilvania en diciembre del 2010 para cumplir su sentencia. Durante su tiempo en prisión se le permitió participar en programas de trabajo y educación y mantuvo un perfil relativamente bajo. Sin embargo, su encarcelamiento tuvo un impacto devastador en su carrera. Hollywood, la verdad que no es conocido por su paciencia o por perdonar a las celebridades, y la ausencia de Snipes durante estos años críticos lo hizo perder varias oportunidades importantes en la industria del cine. Mientras estaba en prisión, Snipes continuó trabajando en su apelación y finalmente fue liberado en abril del 2013, habiendo cumplido la mayor parte de su sentencia. A su salida se encontró con una industria cinematográfica que había avanzado sin él. Las películas de superhéroes habían evolucionado y nuevas estrellas del cine de acción habían surgido. La reputación de Snipes estaba dañada y su futuro en Hollywood era incierto. El tiempo en prisión no solo afectó su carrera profesional, sino también su vida personal. El tipo tuvo que reconstruir su imagen pública y recuperar la confianza de los estudios y los fanáticos. Y sobre todo, esta cosa, digamos, careta, ¿no? De no importa lo que hiciste, si puede dañar un poco la imagen nuestra, no te vamos a contratar ni en pedo. Su caso se convirtió en un ejemplo notorio de las consecuencias
de evadir impuestos y el rigor con el que el gobierno estadounidense persigue estos delitos. Repito, otra vez, fue una condena ejemplar. No es que persiguen así a cualquiera que haga esto, es que te puede pasar esto, pero en general o te ponen una multa o se manejan de otra manera, ¿no? Obviamente durante su tiempo en prisión y después de su liberación en el 2013, Wesley Snipes desapareció por completo del radar de Hollywood. La industria del cine es notoriamente rápida en pasar la página y el vacío que dejó Snipes fue rápidamente llenado por una nueva generación de actores de acción. Recordemos, esto en 3 años. El tipo estuvo preso 3 años. Pero fueron lo suficiente como para que sea completamente olvidado. Olvidado para los que toman decisiones, porque el público no lo olvidó nunca. Después de salir de prisión, Snipes intentó retomar su carrera, pero se enfrentó a un Hollywood que había cambiado significativamente durante su ausencia. Las películas de superhéroes ya dijimos que evolucionaron. El universo cinematográfico de Marvel y DC estaban dominando la taquilla. Actores como Robert Downey Jr., Chris Evans y Hugh Jackman habían capturado la imaginación del público, dejando a Snipes en una posición difícil para recuperar aquel estatus que supo tener, ¿no? Sus primeros proyectos, después de ser liberado, fueron en su mayoría cositas pequeñas. En el 2014 participó de The Expendables 3, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Sylvester Stallone, Jason Statham, etcétera, etcétera. Aunque la película fue una oportunidad para que Snipes se reuniera con sus colegas y demostrara que todavía tenía lo que se necesitaba para la acción, no fue suficiente para resucitar su completamente hundida carrera. Además, la película recibió críticas mixtas y no tuvo el impacto esperado en taquilla. En un intento por diversificar un poquito, Snipes también se aventuró en la televisión. En 2015 protagonizó la serie The Player en NBC, donde interpretó a un ex agente militar envuelto en una especie de conspiración global. Aunque la serie sí recibió algunas críticas positivas por la actuación de él, fue cancelada después de una sola temporada porque tuvo muy baja audiencia. Este fracaso, claro que sí, fue un golpe adicional a sus esfuerzos por volver a la cima. Si Hollywood te da la espalda y cuando intentas volver el público hace lo mismo, la cosa se va poniendo más complicada. A pesar de estos intentos, el brillo de su estrellato parecía haberse apagado. O el tipo no tenía la misma chispa, o simplemente los productos no tenían ningún tipo de chispa. Así que muchos en la industria empezaban a verlo como una reliquia de una era pasada. Su reputación seguía siendo afectada por sus problemas legales y recuperar la confianza de los estudios del cine era una tarea monumental cuando las poquitas oportunidades salían mal. Pero Wesley Snipes no es de los que se rinden fácilmente. Y acá es donde llegamos a la parte más jugosa de la historia. Yo sé que a vos te gusta cuando el tipo cae, le va todo mal, pero esta es la parte buena. Después de años de lucha y perseverancia, Wesley Snipes logró lo que muchos creían imposible: regresar al estrellato. Se rumoreaba que el tipo estaba trabajando en algo grande, pero nadie sabía exactamente qué era hasta que llegó el anuncio que dejó a todos con la boca abierta. El rumor de su regreso comenzó a circular en el 2019 cuando se supo que Snipes estaba en conversaciones para participar de un proyecto muy importante. La especulación creció cuando se lo vio en reuniones con algunos de los pesos más pesados de Hollywood, pero lo que realmente avivó las llamas de la curiosidad fue una foto filtrada en redes sociales donde se lo veía entrenando intensamente, lo que sugería que quizás se estaba preparando para un papel físicamente demandante. O sea, el tipo parece que estaba volviendo a la acción. Durante este tiempo, Snipes también hizo apariciones muy estratégicas en eventos y programas de televisión, recordando al público por qué había sido una estrella tan grande en primer lugar. El tipo tiene un carisma y un talento de la zamputa, como quien dice, y estaba claro que estaba listo para un regreso triunfal. Los fanáticos de Blade comenzaron a especular sobre un posible reinicio de la franquicia, pero las declaraciones de Snipes siempre fueron ambiguas, manteniendo a todos en vilo. La confirmación oficial de su regreso llegó con un giro bastante inesperado del destino. Snipes fue elegido para un papel en la super recontra esperada secuela de Coming to America del año 2021. La continuación obviamente del clásico de Eddie Murphy. En esta película, Snipes interpretó al general Easy, el excéntrico y ambicioso líder de un país africano vecino. Y ahora sí, su actuación fue elogiada por su energía y humor y sirvió como un recordatorio de que el tipo además tiene un talento cómico y una presencia en pantalla espectacular. Sin embargo, esto no era todo. Mientras esta película reintrodujo a Snipes al público, él estaba trabajando en algo más grande. En el 2020 y el 2021 siguieron los rumores y especulaciones sobre su participación en un proyecto grande.
Parece que se venía algo. Pero pasaban los años y no aparecía nada hasta que finalmente, en el año 2024, se dio la sorpresa que dejó a todos con el culo en la mano, entre los que me incluyo. Wesley Snipes volvería a interpretar a Blade en la esperada película Deadpool and Wolverine. Los rumores en internet empezaron a tomar fuerza cuando el director John Levi dejó entrever en una entrevista que podría haber grandes sorpresas en el casting. La especulación se disparó y los fans estaban ansiosos por confirmar si Snipes realmente iba a volver con su icónico papel de Blade. Y así fue, con el estreno de la cinta se confirmó que Wesley Snipes regresaba como Blade después de 26 años desde su primera aparición en el año 1998. La verdad que no solo fue emocionante ver a Snipes de vuelta en el papel que definió su carrera, sino que también estuvo acompañado por un elenco impresionante. Jennifer Garner como Elektra, Chris Evans retomando su papel de El Capitán América, no, el de Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos, y Channing Tatum finalmente interpretando a Gambit o Gambito, un papel que el pobre nunca pudo realizar. ¿Por qué? Porque si bien la película había sido confirmada en su momento, pasaron años, la película nunca vio la luz y en un momento finalmente Fox se vendió y todos los proyectos en proceso simplemente se fumaron. El regreso de Wesley Snipes como Blade es un testimonio en realidad del esfuerzo tremendo de Ryan Reynolds, quien luchó durante años para reunir un elenco de este nivel y hacer realidad obviamente una película como ninguna otra. Aunque tenemos un reboot de Blade en camino de la mano de Mahershala Ali, la participación de Snipes en Deadpool and Wolverine nos deja la puerta abierta para seguir viéndolo en el papel que tanto le dio y que tanto reclamaban sus fans. Esta película entonces no es simplemente un retorno a un personaje icónico, es más bien una declaración de que Wesley Snipes estaba de vuelta y listo para conquistar Hollywood una vez más. La historia de Wesley Snipes es una montaña rusa de éxitos, caídas y un resurgimiento verdaderamente épico. Esta historia nos demuestra que sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una posibilidad de regresar y brillar una vez más. La gran pregunta que tengo a vos para que me comentes por ahí abajo es, primero, ¿qué sentiste cuando lo viste regresar en Deadpool and Wolverine? Y segundo, por más que parezca un 4, ¿en qué película lo conociste? ¿Cuándo conociste a este actorazo? Coméntame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes y nos vemos.